Vamos a resolver este ejercicio relacionado con la expansión de un binomio. Este ejercicio tiene dificultad baja y se debe desarrollar sin uso de calculadora. La instrucción señala que debemos hallar todos los términos de la expansión de los siguientes binomios. Para resolver estos ejercicios podemos ocupar el teorema del binomio de Newton. Sin embargo, en este caso, como estamos partiendo con esta expansión de binomio, con este concepto, lo vamos a hacer utilizando un pequeño truco que nos va a servir bastante. Lo único que necesitamos conocer es el triángulo de Pascal. Entonces, ¿en qué consiste el truco? Primero, vamos a escribir el primer término del binomio, que en este caso es la letra A. Lo vamos a escribir decreciendo su exponente. Va a partir como a elevado a 4 porque el exponente que estamos trabajando en este caso es 4. Entonces ahora lo vamos a ir decreciendo en una unidad, es decir, vamos a escribir a elevado a 3, a elevado a 2, a elevado a 1 y a elevado a 0. Respecto al segundo término, que en este caso es el número 3, vamos a escribirlo, pero al revés, va a ir aumentando su exponente. Es decir, acá lo vamos a escribir como 3 elevado a 0, acá lo vamos a escribir como 3 elevado a 1, acá como 3 elevado a 2, 3 elevado a 3 y finalmente 3 elevado a 4. Esa es la primera parte. El paso siguiente es intercalar los números del triángulo de Pascal correspondientes a la quinta fila. En este caso, dichos números son el número 1, 4, 6, 4 y 1. Entonces vamos a escribir estos números acá. Primero escribimos el número 1, luego escribimos el número 4, luego escribimos el número 6, luego el número 4 y luego el número 1. El paso siguiente es ver el signo. Como en este caso nuestro signo en el binomio es un símbolo negativo, siempre vamos a partir con el primer término siendo positivo y el siguiente va a ser negativo y así vamos a ir intercalando entre positivo y negativo. Por lo tanto, el siguiente va a ser positivo, el siguiente va a ser negativo y el último término va a ser positivo. Lo último que tenemos que hacer es desarrollar esta expresión, lo que se pueda desarrollar. Por ejemplo, este primer término, 3 elevado a 0 es 1. Al multiplicarlo con el 1 que tenemos al comienzo y con el a elevado a 4, vamos a conseguir como resultado a elevado a 4. Desarrollamos el término siguiente y vamos a ver que su resultado en este caso sería 4 por 3, eso va a ser 12, a elevado al cubo. Luego tenemos 6 multiplicado por 3 elevado a 2, que es 9, eso da como resultado 54, por lo tanto vamos a tener 54 a cuadrado. El término siguiente, 3 elevado al cubo, es 27 y 27 por 4 es 108, por lo tanto vamos a tener 108a. Y el último término es simplemente 3 elevado a 4, eso da como resultado 81. Por lo tanto, acá tenemos la expansión del binomio a menos 3 elevado a 4. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Tenemos el binomio 2a más 1 elevado a 5. Entonces repetimos el proceso. Primero vamos a escribir este primer término elevado a 5 al valor del exponente del binomio. Luego lo vamos a escribir elevado a 4, luego elevado a 3. Continuamos elevando a 2, luego elevamos a 1 y finalmente lo vamos a escribir elevado a 0. Luego hacemos lo mismo con el siguiente término, que es el número 1. Acá vamos a escribir 1 elevado a 0. Recordemos que esto es al revés. Parto en 0 y voy aumentando. 1 elevado a 1, 1 elevado a 2, 1 elevado a 3, 1 elevado a 4 y 1 elevado a 5. Evidentemente 1 elevado a cualquier número es 1, pero lo estoy ejemplificando de esta forma. Luego tenemos que intercalar los números del triángulo de Pascal, pero en este caso, como está elevado a 5, tenemos que poner los números del triángulo de Pascal de la fila 6. Es decir, el número 1, acá tenemos el 5, el 10, el 10, el 5 y el 1. Estos son los números que vamos a intercalar. Entonces, partimos con el número 1, luego escribimos el número 5, luego tenemos el número 10, nuevamente repite el 10, nuevamente repite el 5 y finalmente tenemos el número 1. Lo último que tenemos que hacer es ver los signos. En este caso, como tenemos un binomio con signo más, todos los términos van a ser positivos. Es decir, primer término positivo, segundo término positivo, tercer término positivo, cuarto y quinto término, todos positivos. Lo último que nos quedaría por hacer es resolver cada una de estas expresiones. Este primer término, primero tenemos que resolver las potencias. 2 elevado a 5 es 32 y a elevado a 5 es a elevado a 5. Los números 1 no afectan mayormente acá. Luego tenemos primero la potencia. 2 elevado a 4 es 16 y 16 por 5 sería 80.
Y a, bueno, queda a elevado a 4. Luego tenemos acá 2 elevado a 3, 8, multiplicado por 10, 80, a elevado al cubo. Si se dan cuenta, los números 1 no afectan para nada en este caso. Acá tenemos 2 elevado a 2, que es 4, y 4 por 10 es 40. Tendríamos 40 a cuadrado. Acá tenemos, en este término, 2 elevado a 1 es 2, multiplicado por 5 sería 10a. Y finalmente, el último término, 2a elevado a 0 es 1, y 1 por 1 por 1 es simplemente 1. Por lo tanto, la respuesta final de la expansión sería este término que vemos acá.